Y ahora sí estamos en vivo. Buenas noches, es una bendición poder estar. Hoy tenemos una mezcla de transmisiones, ¿verdad? Estamos entre Zoom, tenemos nuestra reunión y ahí se van a ir agregando algunos hermanos y además estamos en vivo en Facebook. Eh, Esperamos que este tiempo de estudio bíblico y oración sea una bendición para todos ustedes y vamos a iniciar cantando. Entonces vamos a proyectar aquí unos cantos. Voy a compartir ahí con ustedes la pantalla. Vamos a cantar Dulce Comunión. Y si nos sigue ahí en su casa y quiere acompañarnos, es el número 319 de nuestros signarios, Dulce Comunión. Cantamos Dulce Comunión. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre salvo del pecado y el temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre salvo del pecado y el temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre salvo del pecado y el temor. Libre salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Qué bonito es poder cantar que somos libres, somos salvos en los brazos de nuestro Salvador. Vamos a cantar otro canto más. Es un canto precioso, está en la Biblia, es Isaías 9:6. Vamos a cantar ese y después vamos a hacer una oración para ya tener el tiempo de estudio de la palabra de Dios. Vamos a cantar Isaías 9:6, igual vamos a tenerlo ahí para que ustedes nos puedan acompañar y lo puedan cantar. Cantamos Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno,
de paz. Su imperio y la paz, límite no tendrán, sobre el trono de David y sobre su reino, confirmándolo En justicia desde ahora y para para siempre. siempre. El celoso para eso se llamará Hará su nombre admirable de consejero, consejero. fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios, porque Él es el Dios invencible, el príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores. A Él toda honra, toda gloria a su nombre, desde ahora y para siempre. Se llamará admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios, y se llamará admirable, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, príncipe de paz, fuerte Dios. Amén. Tenemos un Dios que es admirable, es consejero, es Padre eterno, es príncipe de paz. Es un gozo poder cantarle a ese Dios tan grande que tenemos, ese Dios poderoso, ese Dios grande. Vamos a, ahora sí, si el Señor lo permite, a tener el tiempito de estudio. Antes vamos a tener una palabra de oración, entonces tal vez le voy a pedir a, eh, no sé si el pastor o mi hermano Melvin nos guían una palabra de oración para tener así el tiempito del estudio de la palabra de Dios. Hermano Melvin, si gusta, nos dirige usted. Claro que sí. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por ese tiempo que nos permites estar reunidos. Gracias porque es una gran bendición el poder alabarte, glorificar tu nombre siempre, Padre. Venimos delante de tu presencia con un corazón humilde, con un corazón receptivo, Señor, para poder recibir todo lo que quieras darnos hoy, todo lo que nos quieras decir hoy, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el tiempo de estar todos reunidos. Bendice a cada una de las familias, Señor, y te pido que tomes el control de este tiempo, Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu precioso Hijo Jesús, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, es algo muy bonito, ¿verdad? Poder estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con un estudio que iniciamos la semana pasada. Nos va a llevar algunas semanas. Voy a compartir la presentación que traigo hoy para ustedes. Y el tema que hemos estado hablando, que empezamos a ver la semana pasada, tenía que ver con una cuestión en Hebreos, en el libro de los Hebreos, que llama un poquito la atención y son una cuestión que nosotros llamamos los paréntesis. Es como que si adrede en el libro de Hebreos hay partes o secciones que están completamente individuales, que si usted los leyera juntos, esos 4 paréntesis que encontrará un gran mensaje. Y usted, si quita esos paréntesis y toma toda la carta de los Hebreos y la lee sin esos paréntesis, encontrará la carta con un sentido lógico impresionante. Es una carta muy hermosa. Y tal vez, aunque no lo mencionamos la semana pasada, hay algo que yo quisiera recordarle cuando vea cada vez la carta de Hebreos. Y hay un mensaje de fondo hermoso. Y el mensaje de fondo de la carta a los Hebreos es: estos hermanos querían devolverse y echar para atrás. En los que tenemos algún tiempo en el Evangelio, recordamos que hay un corito, casi himno, ¿verdad? Que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y
es como si a ellos les estuvieran cantando, a estos hermanos de los que se les escribe hebreos, les están diciendo, vean, no vuelvan atrás. Tenían todo el ambiente en contra, ellos estaban viendo una situación difícil. ¿La situación cuál era? Bueno, estaban siendo perseguidos por los mismos judíos, perseguidos por los romanos, entonces ellos tenían todo ese trasfondo detrás y ellos decían, mejor nos devolvemos a ser judíos porque así por lo menos evitamos la persecución por los judíos. Entonces estaba todo ese tema ahí de fondo bien fuerte con ellos y la tendencia de ellos de volverse para atrás. Entonces por eso la carta a los hebreos es una exhortación y es un llamado para que ellos digan, vean, no vuelvan atrás. Ahorita vivimos en una situación difícil, mundialmente hablando, y es muy fácil, de verdad, volverse atrás. Es muy fácil decir, no, ya no soporto, o me siento muy agobiado, o me siento muy cansado con toda esa situación que estamos viviendo, que estamos atravesando, y uno puede decir, no, dejemos atrás esto del cristianismo, es difícil, y es difícil la pandemia, es difícil ser cristiano, no, mejor dejemos esto atrás. Y eso es algo que yo quisiera que usted, cada vez que lea la carta a los hebreos y que tal vez le parece difícil o le parece un libro confuso, más bien usted se anime y que recuerde que Dios nos está diciendo, vean, les estoy exhortando, les estoy llamando a ustedes la atención para que ustedes no vuelvan atrás, para que ustedes no retrocedan, sino que para que ustedes avancen. La semana pasada habíamos tenido la oportunidad de estar hablando de esta carta y les mencioné que habían 4 paréntesis bien grandes, ¿verdad? Los paréntesis, uno fue el que vimos la semana pasada, que tenía que ver con atender la palabra de Dios. El que vamos a ver hoy es el peligro de la incredulidad o de rechazar la verdad. Está en Hebreos 3, del 12 al 4:11. Termina como hasta el 4:13. Vamos a extendernos un poquito por ahí. Después sigue otro paréntesis que tiene que ver con la inmadurez. Y el último, que es el rechazo a la verdad. Realmente, esto es como cuando usted empieza a descender espiritualmente. Y la primer grada en la que uno desciende espiritualmente es en desatender la palabra de Dios y empieza a ese deslizarse espiritual. Una vez que bajamos esa primera grada, la siguiente grada hacia abajo en el descenso espiritual, en el retroceso a la vida cristiana es el peligro de la incredulidad. Y después seguimos hacia la inmadurez que estaremos viendo más adelante y por último el rechazo de la verdad. Entonces, como les decía, bajamos ya se bajó una grada, la que hablamos la semana pasada, el peligro de deslizarse, estaba en Hebreos 2 del 1 al 4, y hoy la segunda grada bajando era el riesgo de desobedecer la verdad. Ya ellos habían escuchado, tenían la verdad, tenían la palabra de Dios, y vamos a ir a la Biblia, al libro de la carta a los Hebreos, el capítulo 3. Carta a los Hebreos, el capítulo 3, ahí por favor usted me acompaña en Hebreos capítulo 3, del 7 en adelante hasta el 4:12. No vamos a leer todos los pasajes, pero ahí vamos a estarnos enfocando. Quiero leer los primeros versículos de Hebreos 3:7, de Hebreos 3, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El mensaje es fuerte. El primero que habíamos visto la semana pasada en Hebreos 2, del 1 al 4, no era tan fuerte, pero ya aquí como que sube un poquito el tono. En Hebreos 2, del 1 al 4 le dice, tengan cuidado de no deslizarse, eso es lo que habíamos hablado. Había un riesgo de deslizarse, de soltarse la palabra de Dios y usted puede terminar como un barco a la deriva. Ahora el asunto sube un poquito el tono y dice, ok, cuando usted se suelta, desatiende la palabra de Dios, el siguiente riesgo que corre en su vida cristiana es el de desobedecer esa verdad. En la primera exhortación el objetivo era llamar la atención de los lectores, pero ya en esta segunda ese es el riesgo de desobedecerla y por así ahí es una referencia por lo cual. Y viene hablando, todo el libro de Hebreos es un libro precioso porque hace comparaciones y siempre compara cualquier cosa contra Cristo y siempre es hermoso ver cómo Cristo es superior que los ángeles, es superior que Moisés, es superior que Josué, es superior que cualquier sacerdote, es superior en todo.
Y eso es algo que nos debe también llamar la atención en estos días en los que vivimos y que pensamos que hay cosas que son grandes. Cristo sigue siendo superior a cualquier situación que enfrentemos. Cristo sigue siendo superior a cualquier lucha, a cualquier problema, a cualquier presión. Entonces, a veces uno ve en hebreo solo las comparaciones, pero sí tenemos que recordar esa gran verdad que Cristo es superior. Cristo es superior al COVID, Cristo es superior a la economía, Cristo es superior a todo esto. Y contamos con ese apoyo y con ese brazo fuerte para nuestras vidas. Y hay un peligro, vea el peligro. Y el peligro es no endurecer nuestros corazones. Cuando nosotros empezamos a deslizarnos de la palabra de Dios, empezamos a dejar de lado la verdad, entonces empezamos a correr el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. Y tal vez usted ha visto, a mí no me gusta mucho hablar de esto, ¿verdad? Pero los famosos callos. La palabra endurecer tiene el sentido de encallecer. Los callos en los pies o las manos no surgen de repente, sino que son provocados por irritaciones repetitivas. Comienzan con una ampollita suave y tierna, pero si se roza varias veces se convierte en un callo duro e insensible. La verdad que se desecha por primera vez hace que la conciencia se sienta apesadumbrada, pero si se persiste en esa actitud, se llega a endurecer. Una conciencia así es insensible a la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, vivimos en tiempos difíciles donde podemos literalmente tener un callo espiritual en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Cuando empezamos a desechar la palabra de Dios, empezamos a desobedecer la palabra de Dios, empiezan a hacerse callitos ahí en el corazón. Y decimos abiertamente, no, esto no es tan importante, no lo voy a obedecer, pero corremos ese riesgo, que nuestra vida va a empezar, nuestro corazón va a empezar a hacer callos. Y después, como dice al final ese comentario que me gustó y quería compartirlo con ustedes, una conciencia así es insensible a la palabra de Dios. Y debemos cuidarnos en esta época en la que hay tanta relatividad y hay tanta ideología y tanto pensamiento de que nuestra conciencia no se insensibilice a la palabra de Dios. Debemos de ser sensibles siempre a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Inclusive si usted puso cuidado cuando leíamos Hebreos 3, ahí en el versículo 7 dice, si oyeres hoy su voz, cada vez que nosotros enseñamos la palabra de Dios, cada vez que se predica en la iglesia, en el templo, o cada vez que lo hacemos a través de un estudio como estos, es la voz de Dios, no somos nosotros, no es el pastor Marco, no es el hermano Melvin, hermano Josué, hermano Hussein o mi persona, cualquiera de los otros hermanos, es la voz de Dios que está usándonos a nosotros como instrumentos. Y hay un mensaje clarísimo y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es muy fácil caer en el error de endurecer el corazón. Y cuando empezamos a desobedecer abiertamente la palabra de Dios, empiezan a hacer esos callos y empezamos a entrar en una actitud de insensibilidad. Y nosotros no nos podemos dar el lujo. Si en este momento la gente vive con temor, vive con desesperanza, vive con preocupación, y nosotros tenemos un ancla firme que es la palabra de Dios y nos volvemos insensibles hacia lo único que nos va a dar ese seguro que es su palabra, entonces vamos a tener problemas en la vida como cristianos. Y es un riesgo que ya estaban corriendo los judíos y estaban corriendo las personas que estaban en a los que se les escribió la carta a los hebreos. El escritor les está diciendo, vean, si oyen la voz de Dios, no endurezcan su corazón, no desobedezcan. Ellos están con la tendencia de ir hacia atrás. Y cuando la indiferencia que a la palabra de Dios es persistente, da lugar a la desobediencia. Yo sé que a veces uno dice, no, son cosas muy, muy normales o muy naturales, pero ser indiferente a la palabra de Dios no es ser algo natural en la vida de un cristiano. Nosotros no podemos ser indiferentes a la voz de Dios. Uno de los secretos en la vida cristiana, el secreto del éxito, y yo no me cansaré de repetir esta frase en estos días, aunque nos cueste, pero el secreto del éxito en la vida cristiana es obedecer su palabra. Usted quiere ser un cristiano exitoso, obedezca la palabra de Dios. No importa si tal vez a usted no le parece o le parece, realmente no nos tiene que parecer, pero sí le aseguro que en el momento que usted y yo decidimos obedecer la palabra de Dios, entonces la vida cambia y somos bendecidos, y aunque tal vez la vida no va a ser más fácil porque no se le puede prometer a nadie una vida y un camino color de rosas, pero sí tenemos bendición por ser obedientes. Y cuando somos indiferentes, entonces esa indiferencia lo que da lugar es a la desobediencia. Esa exhortación que les está dando el escritor a los hebreos está basada en el Salmo 95, del 7 al 11, y habla de la incredulidad de los judíos en el desierto. Esos fueron los versículos que acabamos de leer. La falta de fe de ellos, que fue mostrada por ellos en el desierto, hay frases como dice, en la provocación y en el día de la tentación.
el autor usa este pasaje para enseñar que no debían endurecer sus corazones. Si usted recuerda un poquito, yo le voy a tratar de contextualizar lo que había sucedido. Ellos no entraron, esa generación no entró a la tierra prometida por desobedecer la voz de Dios abiertamente. Usted tal vez recuerda la historia, si no voy a hacer un repaso muy breve. Moisés manda a 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y resulta que de esos 12 espías, solo 2, Josué y Caleb, vuelven con buenas noticias. Pero los otros 10 lo que hacen literalmente es crear un estado de revuelta y de anarquía entre el pueblo de Israel. Dicen que la situación es difícil, que no van a poder entrar a la tierra prometida, que prácticamente los están mintiendo, les están engañando, que va a ser muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Dios les había dicho, ustedes van a la tierra prometida. No importa los obstáculos que van a enfrentar. Y con esto quiero que nos quede claro algo, hermano, y usted que me escucha tal vez a través de una transmisión, la transmisión en Facebook. La vida cristiana no es un camino color de rosas, pero hay una diferencia y es que contamos con la presencia del Señor mismo a cada paso. Entonces, sin importar las piedras, las dificultades, lo feo que pueda ser el desierto, los sinuosos o los escarpados que pueden ser los caminos que atravesamos, contamos con la presencia del Señor para apoyarnos y para sostenernos. Y bueno, el pueblo de Israel en ese momento habían tentado a Dios, se habían enojado y Dios dijo, ellos endurecieron su corazón y por esa dureza de corazón, usted recordará, Dios los hizo dar vueltas en círculos 40 años. Usted sabe, una distancia relativamente corta los distanciaba a ellos en ese momento de la tierra prometida. Pero por su dureza, por desobedecer la verdad, por no escuchar la voz de Dios y por escuchar la voz de los otros espías que trajeron malas noticias, entonces la decisión de ellos al final fue decir, no, esto va a ser malo, y Dios se enojó airadamente y dijo, ok, no van a entrar. Y 40 años hasta que pasó esa generación, por la dureza de corazón, por desatender la palabra de Dios y por endurecerse. Hay referencias ahí para leer. No las vamos a leer ahorita por el tiempo, pero usted las puede leer y si no, con todo gusto yo después se las puedo facilitar para que usted las tenga. En Éxodo 17, el 1 al 7, en Números 13 y 14 está ese pasaje, es impresionante, usted puede leerlo y las referencias ahí son muy fuertes. A veces uno habla muy mal del pueblo de Israel y uno dice, qué bárbaros, con la bendición de Dios y con el favor de Dios y se rebelaron, pero le digo, hermano, y usted que me escucha, muchas veces nosotros no somos tan diferentes del pueblo de Israel. Muchas veces Dios nos habla, nos dice cosas, nos dice, vaya por ahí, yo voy con usted. Pero nosotros vemos las situaciones, vemos los gigantes que se ven en la tierra prometida, vemos las cosas negativas y vemos el vaso medio vacío, pero nunca lo vemos medio lleno. Y eso nos pasa y nos pasa factura. Después hay una advertencia, los versículos del 12 al 15 les dice en el capítulo 3, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que hoy se dice, hoy para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio, entre tanto que se dice, y vean, otra vez se repite, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. A mí me llama mucho la atención poderosamente cada vez que Dios repite algo. Si Dios nos dice una cosa una vez, wow, ya es importante, pero si va al asunto y repite, debería llamar mucho más nuestra atención. Y aquí otra vez el escritor a los hebreos dice, lo vuelve a repetir, hace énfasis, que no se hallara esa incredulidad en las vidas de ellos, que no se apartaran del Dios vivo. La tentación para ellos en ese momento era regresar al judaísmo para evitar las persecuciones. Y como le decía ahora el corito al inicio, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. De verdad que yo sé que usted seguro siente la tentación de dejar todo botado a veces. Como seres humanos pasamos momentos difíciles. A veces pasamos valles de sombra, pasamos valles de muerte, a veces estamos subiendo por montes escarpados y peligrosos y usted ve los guindos o los barrancos y usted dice, qué miedo, ¿cómo voy a pasar por ahí? Y quizás Dios quiere que usted pase por ahí. Dios quiere desarrollar en usted esos pies de sierva que dice Habacuc capítulo 3. Pero nosotros muchas veces nos da miedo y preferimos, mejor nos apartamos y nos regresamos y nos mantenemos comoditos como estamos. Y ese es el mensaje que Dios estaba tratando a través del escritor de ellos de transmitirles. No se devolvieran, no fueran atrás. Y vea que en el pasaje que leímos los había animado a exhortarse cada día.
Hay un pasaje muy bonito en Hebreos, capítulo 10, 24 y 25. Vamos a leerlo. Busque ahí sin perder Hebreos 3, Hebreos 10, 24 y 25. Seguramente lo conoce. Dice, Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vea qué bonito, más bien es el escritor de los Hebreos les dice aquí en unos 2 versículos bien cortitos, vean, anímense, fortalezcanse, no vuelvan atrás, pongan el hombro con hombro y sigan adelante en esa lucha. Solitos no se puede. Pero si ustedes se ponen hombro con hombro, si ustedes están ahí luchando y se congregan, bueno, ahí habla de la importancia de congregarse, pues ahorita no tenemos la oportunidad de ir al templo físicamente, pero bueno, ya Dios nos provee herramientas, nos provee Zoom y podemos ya ir sumando esfuerzos. Entonces hay una exhortación a que ellos siguieran, a que no echaran atrás y que se unieran unos con otros a seguir hacia adelante la lucha porque sabían que no iba a ser fácil. Después, ahí en el versículo 14, el escritor les anima a seguir hasta el fin. Y en el versículo 15 vuelve a citar el Salmo 95, y el creyente puede perder esos derechos que le corresponden. Y ahorita vamos a ver por qué no se refiere a la salvación. Está hablando básicamente del reposo de Dios. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere ese reposo de Dios. Israel tenía la promesa de la tierra prometida, pero la perdieron cuando provocaron a Dios por su falta de fe. Y toda esa generación cayeron en el desierto y no pudieron ver la mano de Dios y la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Y como le dije, es el descenso espiritual. Descuidamos la palabra de Dios y luego dudamos. Muchas veces los problemas de nosotros como cristianos se dan en ese sentido de descenso. Empezamos a descuidar la Biblia y después, una vez que descuida usted la Biblia, hermano, y usted que me escucha, viene la duda. Usted empieza a descuidar la palabra de Dios y viene la duda. Y ve lo que dice el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Hebreos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ve, a mí me llama la atención y así somos nosotros. Dios les había dicho, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero prefirieron escuchar las noticias de los otros espías que escuchar la voz de Dios. Dios les había dicho, ustedes van a entrar y van a ver la tierra prometida y va a ser algo maravilloso. No, no va a ser todo fácil porque tenían que luchar en la tierra prometida. Usted recuerda, hubo luchas, hubo batallas, era una vida de victorias, y a veces había derrotas, pero era una tierra donde ellos iban a ver la mano de Dios en medio de todas las luchas. No iba a ser fácil, pero muchas veces se da ese descenso, descuidamos su palabra y después viene la duda. Cuando usted y yo escuchamos otras voces, dudamos. Y yo le doy un consejo de la palabra de Dios: no escuche otras voces, escuche la voz de Dios, escuchemos mejor la voz de Dios en tiempos difíciles como los que vive el mundo ahorita. No escuche tanto las noticias, no estoy diciendo que no se malinforme o que no esté informado, sino que sus noticias principales vengan del mejor diario, y es la palabra de Dios. Se terminó de escribir hace casi 2000 años, pero ese diario sigue siendo fresco. Usted abre ese periódico todos los días y todos los días Dios le va a noticias frescas, y no solo noticias frescas, sino noticias de lo que viene pronto. Y eso no lo hace cualquier noticiero. Entonces tenga cuidado, ¿verdad?, con las voces que está escuchando. Aquí hay un paralelo, no quiero detenerme mucho ahí, pero hay un paralelo entre Israel y las personas a las que estaba siendo enviada la carta. Ambos habían sido escogidos, a ambos se les había hecho una promesa, no habían creído. Eran acreedores de un castigo por su desobediencia. Tenemos que recordar eso. A veces estos pasajes que se vuelven un poco difíciles y que pensamos que están hablando de perder la salvación o que tienen que ver con cosas que pues realmente nosotros no creemos, no se refiere realmente a eso, sino que es básicamente hay un castigo. Nosotros siempre hablamos de que Dios es amor, pero recordemos que Dios es justo y Dios en algún momento tendrá que tomar disciplina cuando nosotros abiertamente lo desobedecemos a Él o a su palabra. Y debían luchar para merecer el reposo prometido. No está hablando de luchar para ser salvos, estaba hablando de luchar para merecer al final un reposo. Y después vamos a hablar un poquito ya en detalle, explicar un poco eso. Habían sido escogidos. Israel había sido liberado de la esclavitud, eso lo vemos en el versículo 16. En el 3.1 se nos llama hermanos santos, separados, separados de la ley, lo antiguo, para venir a Cristo y gozar del descanso.
la promesa, a Israel se le prometió la tierra prometida y a los destinatarios, a las personas que están recibiendo esta carta, una vida de confianza y de dependencia del Señor. Yo creo que eso tal vez es una de las lecciones que más nos cuesta aprender. Nosotros queremos resolver por nuestros medios las cosas, por nuestra forma. Nosotros queremos encontrar soluciones, nosotros de nuestra forma queremos ver cómo hacemos una cosa y otra y cómo tapamos un hueco por acá y cómo resolvemos tal problema por allá y cómo hacemos por aquí y si yo hago esto y si negocio tal cosa, resuelvo. Somos buenísimos haciendo ese tipo de cosas, pero Dios siempre ha querido que nosotros vivamos una vida de dependencia de Él, que nosotros lleguemos al punto de, digamos, Señor, no sé qué va a hacer conmigo hoy, pero estoy en sus manos y confío plenamente en usted. Me entrego para que usted haga conmigo como realmente usted quiera hacer. Ahora sí quiero explicar un poquito esto del reposo. En el texto se mencionan varios reposos. Está el de Dios en el séptimo día de la creación. Está en el capítulo 4, versículo 10. Y ahí usted puede leer la cita. Después está el reposo de la salvación, ¿verdad? Y el otro reposo es el de la victoria en las tribulaciones, que está tipificada en la tierra de Canaán. A veces mucha gente malinterpreta y piensa que la tierra de Canaán es una representación del cielo, pero no es así. Porque si usted recuerda, no fue que llegaron a Canaán y todo fue color de rosa y veían cielos celestes, soleados y no. Si usted recuerda, cuando Josué entra con el pueblo de Israel, había luchas. Pero ese reposo en el libro de Hebreos está tipificando que si hay luchas, es una vida cristiana donde hay luchas, hay tribulaciones, pero hay victoria, no por nosotros. Usted recordará un versículo muy cortito y que lo dice un hombre cuando está en prisión, lo escribe a una iglesia en Filipos y él le dice, él había aprendido a contentarse en medio de todas las situaciones que él había vivido. Él había aprendido a tener escasez, había aprendido a tener necesidad, había aprendido a tener abundancia. Y él termina diciendo un versículo súper conocido, que él dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba reconociendo, Pablo, ahí, que si no hubiera sido por el poder de Cristo trabajando en la vida de él no hubiera podido salir adelante y no podría soportar las cadenas y la cárcel y las situaciones que él le tocó atravesar. Nosotros como cristianos no estamos exentos de vivir situaciones como la que vivimos. Ahorita mucha gente vive con mucho miedo, pero Dios quiere que entremos a ese reposo. Dios quiere que confiemos en Él para poder superar las luchas, para poder superar las dificultades. Dios quiere que confiemos en Él para la provisión material, económica. Dios quiere que si estamos atribulados, le busquemos. Dios quiere que nosotros realmente aprendamos a depositar nuestra confianza completamente en Él. Israel no había creído, no entró por esa falta de fe al reposo. En contraste, habla de los espías, lo que yo le comentaba ahora en la historia. En el 4.2 dice, Hebreos 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Qué importante, ¿verdad? Es ejercitar la fe. Es muy importante que nuestra fe se vuelva algo práctico, que no sea solo la teoría, que de verdad nosotros aprendamos a descansar y a confiar completamente en el Señor. Yo sé que no es fácil, pero debemos aprender a ejercitar esa fe, a decirle a Dios, bueno, Dios, salgo y confío en usted. Señor, no sé si voy a tener alimento, sustento para mañana, pero yo confío en usted. Señor, no sé si qué va a pasar de aquí a la otra semana, no sé si voy a tener trabajo, pero yo confío en usted. No sé si mi salud puede correr riesgo, pero yo confío en usted. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Él quiere que aprendamos de verdad una vida de dependencia en total y completa en Él. Los lectores de la carta estaban confrontados con ese desafío. Ellos están en un peregrinaje de fe hacia el reposo prometido. Nosotros estamos en un peregrinaje de fe, hermanos. Y usted que me escucha, ¿cuál es el peregrinaje? Bueno, nos vamos a encontrar un día cara a cara con aquel que nos salvó, con el Señor Jesucristo. Y mientras tanto, vamos ahí caminando por los senderos, caminando por montes, a veces por desiertos, a veces por valles, a veces habrá pastos, y aguas frescas para nuestras vidas, pero habrá de todo en el camino. Y Dios quiere que nosotros perseveremos, que nosotros continuemos, y esa perseverancia no es una cuestión que sale natural, es algo de fe, es algo que nosotros tenemos que ir experimentando día a día. Yo estaba leyendo un libro viejito hace unos días, empecé a leerlo, me ha encantado mucho. Es una alegoría y el libro habla de un personaje que se llama casualmente Miedosa. Y Miedosa llega a un punto donde le dice al pastor, el pastor es el pastor de pastores, el Señor Jesucristo, ella le dice, bueno, y llorando,
quebrantado su espíritu miedosa, le dice al pastor de pastores, si usted me va a llevar por ahí y usted prometió estar conmigo, yo voy. Me va a doler, yo sé que va a ser difícil, tal vez no va a ser fácil, pero si usted dijo que me va a llevar a los lugares altos, yo confío completamente en usted. Y le digo, nosotros un día vamos para los lugares altos, un día vamos a estar, como se enseñó las últimas semanas, en el cielo. Un día vamos a estar cara a cara con el Salvador. Un día vamos a gozar de la presencia hermosa de nuestro Señor. Lo vamos a reconocer por sus heridas en las manos, en el costado. Y, ¿sabe? Es muy bonito pensar que Él nos va a llevar a los lugares altos. Él nos va a llevar a esos lugares altos. Un día vamos a estar cara a cara con Él. Pero es un peregrinaje, es un asunto de fe. Y ahí siguiendo un poquito, ya casi voy a tener que hacer un corte y vamos a después de tener que seguir la semana que viene para después aprovechar, tener el tiempito de oración. Pero aquí habla de los que hemos creído, ya entramos en el reposo. ¿Y eso de qué está hablando? La seguridad de la salvación. Entonces, contrario a lo que mucha gente piensa, que este pasaje es un poco turbio y que habla de otras cosas, dice que ya nosotros entramos en ese reposo, en el sentido de que en Cristo tenemos seguridad de salvación, que fue algo que yo reforcé la semana pasada. Hay muchos pasajes que hablan de que en Cristo tenemos esa seguridad y que esa fe hace posible reclamar nuestras promesas futuras. Y hay aspectos ahí de la perseverancia, de la seguridad y la responsabilidad que tenemos como cristianos que tenemos que mantener unidos. Nosotros perseveramos no porque seamos fuertes, perseveramos porque dependemos de la gracia de Dios. Tenemos seguridad porque su palabra nos da seguridad, pero también como cristianos tenemos que asumir nuestra responsabilidad que ellos no están asumiendo. Ellos dijeron, aquí está la verdad, pero nosotros no la vamos a obedecer. Vamos a hacernos a un ladito. Yo sé que eso dice, pero yo no voy a obedecer y mejor me devuelvo atrás porque estaba mejor atrás, más cómodo. Y eso es lo que Dios no quiere. La fe es la que reclama las promesas y la fe es la que persevera. No estoy hablando de que el que no persevere no va a ser salvo, no, pero nosotros perseveramos y seguimos en esta lucha por fe, porque Dios es quien nos da las fuerzas, Dios es quien nos ayuda cada día a caminar por fe, a ir hasta casa, porque un día vamos a estar en casa. Y después habla del castigo por la desobediencia. Los judíos no entraron por su incredulidad y se les exhorta a los lectores a tener cuidado y procurar entrar en el reposo. Quiero leer versículos 10 y 11, dice así, del capítulo 4, Hebreos 4, 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando habla cuando nos está hablando de este pasaje de esto, está hablando primero nos está contando de los judíos. Ellos no habían entrado a la tierra prometida por su falta de fe, por escuchar otras voces. Y ahora a los lectores de la carta se les dice, tengan cuidado con esto y procuren entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Vean, no desista de la lucha, siga luchando. Canaán, si bien no es tipo del cielo, es de la vida de batallas, de bendiciones y de victorias que tenemos en Cristo, pero aquí importante eso que yo puse al final, según la medida que nos rendimos y confiamos en Él. Muchas veces como cristianos no experimentamos victoria, pero es porque quizás no estamos dispuestos a entregarle ciertas áreas de nuestra vida, porque queremos seguir agarrados de ciertas cosas y decimos, Señor, no es con nosotros, o esto no estoy dispuesto a entregárselo. Pero aquí lo que Dios nos está tratando de decir a través de este ejemplo del pueblo de Israel es, vean, Canaán es una tierra bonita. No va a ser fácil, pero yo estoy con usted. ¿Van a haber peleas? Sí, yo le voy a dar la fuerza para pelear. ¿Va a haber bendiciones? Sí, va a haber bendiciones. ¿Va a haber victorias? Sí, las habrá. ¿Habrá derrotas? Sí, pero yo le voy a dar la fuerza para levantarse. Pero todo eso depende de nosotros, en el tanto nos rendimos y confiamos en Él para seguir adelante. Voy a adelantar un poquito ya para cerrar por lo menos por hoy. Esa lucha por el reposo, los judíos no estuvieron dispuestos a luchar contra los enemigos y los adversarios y pensaban que era el Señor el que era responsable de quitar todos los obstáculos sin que ellos tuvieran que pelear. No es así la vida cristiana. Dios quiere enseñarnos a través del peregrinaje, a través del camino que tenemos que cruzar todos los días en nuestra vida cristiana, que Dios no va a quitar todos los obstáculos, que la vida no va a ser color de rosas, pero que Él va a estar con nosotros y que Él nos hace un llamado para que
escuchemos su voz, a diferencia del pueblo de Israel, y para que sí obedezcamos, a diferencia del pueblo de Israel, que no escucharon la voz de Dios, se endurecieron y desobedecieron a la voz de Dios, de entrar a lo que Él quería, que era la tierra prometida. Muchas veces hay gente que piensa que Dios es responsable de quitar todos los obstáculos, pero muchos de esos obstáculos en la vida cristiana son necesarios para formar nuestro carácter. Esos obstáculos con los que nos enfrentamos son necesarios para cambiar cosas, para corregir deficiencias en nuestra vida, para pulir aquellas cosas que necesitan ser pulidas, para quitar aquellas cosas que estorban a que Dios pueda hacer su obra completa en nuestra vida. Pero a nosotros, insisto, nos cuesta muchas veces rendir completamente toda la totalidad de nuestra vida para que Él haga. Los obstáculos son parte de. ¿Para qué? Dios quiere pulirnos. Tal vez usted recuerda ese pasaje en Romanos 8, 28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y lo dice uno con mucha alegría el pasaje. Y lo dice uno con toda la felicidad. Y sí, es una bendición saber que las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿sabe usted que en el contexto del pasaje sigue diciendo que ese bien es conformarnos a la imagen de Él? O sea, puede ser que hayan cosas que no nos gusten, pero son para conformarnos a la imagen de Él. Puede ser que hayan cosas que Dios ponga en nuestro camino, porque el bien que Él busca no es el bien que nosotros buscamos. El bien que Él quiere es un bien supremo y es conformarnos a la imagen de Él. Y eso implica clavos en las manos, eso implica vergüenza, eso implica sufrimiento, dolor, preocupaciones, eso implica rendir nuestro ego, nuestro orgullo, eso implica confiar y depender de Él y un montón de cosas. Pero es importante tener eso presente. Y por eso el escritor dice, procuremos, quiere decir poner toda diligencia. No se está refiriendo a la salvación, sino a la victoria en la vida cristiana. Debemos pelear esta buena batalla de la fe antes de merecer ese descanso. ¿Qué está diciendo el escritor? Vean, no se rinda. Casi llega al cielo. El camino es corto. A veces nos parece muy, muy largo el cielo, nuestra casa, pero no está larga, no está lejana. La casa está más cerca de lo que esperamos. Hemos hablado del retorno de Cristo, que puede ser de verdad inminente. Vivimos tiempos en los que todo parece apuntar de que el Señor pudiera regresar en cualquier momento. Entonces no nos rindamos. Ese es el llamado que Dios les está haciendo a los lectores de Hebreos, y ese mismo llamado nos los hace hoy a nosotros. O sea, no se rinda, ponga diligencia, esfuércese en tener una vida victoriosa. No va a ser fácil, no, pero yo estoy con usted. Pelee esa batalla, no se rinda. Y por último, para concluir por hoy por acá y ya pasar al tiempo de oración, el autor sabía que los lectores de su carta estaban flaqueando, estaban débiles en su fe porque estaban siendo perseguidos. Tal vez habían creído que la vida cristiana era un paraíso sin problemas. En la actualidad hay muchas personas en las iglesias que piensan lo mismo. Ojalá usted no crea lo mismo. Yo sé que tal vez no. Yo sé que tal vez yo esté pasado por algunos valles. Pero es bonito saber que el buen pastor está ahí para derramar aceite sobre su cabeza y sanar sus heridas. El buen pastor está ahí para tomarle, levantarle y ponerle en sus hombros y llevarlo y seguir adelante el camino cuando se pone difícil. Entonces, vamos a dejar este paréntesis por acá para que nos quede un tiempito para poder orar, para poder compartir un ratito entre nosotros como hermanos. Voy a dejar de compartir la pantalla y también voy a dejar de transmitir en este momento en Facebook. Entonces, para los que nos están siguiendo en redes sociales, esperamos que este tiempo de estudio haya sido una bendición.